Deportivo Trinidense. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sports. Bueno, la situación que deja esta derrota, teniendo en cuenta que no fue un marcador con mucha diferencia y que pudieron llevarse al menos un punto que hoy le faltó al equipo. Buenas noches. Bueno, yo creo que ante equipos grandes, cuando tenés la oportunidad tenés que golpear, ¿verdad? Nosotros tuvimos la jugada del penal, bueno, lastimosamente no pudimos concretar y de esa jugada prácticamente viene también el gol de Cerro, entonces Cerro por ahí ya pudo manejar más tranquilo, cambiaron las cosas para nosotros. Nos desorientamos un poquitito en el primer tiempo, no pudimos hacer lo que vinimos a tratar de buscar, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, como dije hace rato, creo que a los grandes, las pocas oportunidades que tenés que golpear para poder manejar y jugar con la desesperación de ellos. José, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Sobre esa situación que estás mencionando, primero te pregunto alguna opinión sobre la forma en la cual decidió patear el penal Luis de la Cruz y si te parece que en esos minutos posteriores se desenfocó un poquito el equipo con la frustración por haber desperdiciado justamente esa pena máxima. Lo penal yo creo que, bueno, decisión de él, suele practicar, lastimosamente hoy no pudo convertir y bueno, después sí trabaja mucho en la parte emocional, ¿verdad? De donde vos por ahí tener una oportunidad de los 12 pasos para convertir y después creo que un minuto o 2, 3 minutos máximo viene el gol de ellos, entonces claro que golpea un poco en lo anímico y creo que sufrimos eso después del gol de ellos, ¿verdad? Después tratamos de entrar nuevamente en partido. De por ahí Cerro no esperó y no salía de contragolpe en ese primer tiempo especialmente. Dejábamos mucho espacio que no era la idea que teníamos. Ahora queríamos hacerle un partido largo a Cerro, taparle los costados con el desorden que tiene por dentro también, con Pachi y eso. Bueno, encontraron mucho espacio y después en el segundo tiempo ya salir a buscar también lo mismo, ¿verdad? Tuvimos creo que pocas ocasiones de igual manera en el segundo tiempo, más de pelota parada que no pudimos convertir. Buenas noches, José. Bruno Torales para Punto Penal. ¿Por qué crees que tu equipo tuvo esa distracción en esa primera etapa, atendiendo que en la segunda etapa sí mejoraron bastante? Yo creo que va más por lo anímico. Como dije hace rato, tuviste una ocasión para ponerte en ventaja. Después de no haber convertido, te hacen el gol. Entras en esa desesperación, ¿verdad? Empezamos a tratar de salir más altos, dejamos espacio atrás. Cerro sabíamos que tiene buena circulación de pelota. En el segundo tiempo corregimos un poquito más, ¿verdad? Tratar de mantener el orden, porque Cerro es un equipo grande que de igual manera con 1-0 tiene que salir a buscar, tiene que salir a atacar y queríamos encontrar ese espacio, ¿verdad? Nos ordenamos un poquito más y bueno, excepto al final donde por ahí ya salimos a buscar más, cambiando de formación también y bueno, lastimosamente no pudimos llegar al empate. Buenas noches, profe Matías Cuevas para Versus Universo 970. ¿Por dónde cree que pasa ese déficit en la delantera esta noche con Romero, con Arévalo, que parece que no se sentían cómodos con el trámite del partido? ¿Cree usted que es un mérito de Cerro Porteño o un demérito del Sportivo Trinidense en este caso? No, siempre también es mérito de Cerro, ¿verdad? Tiene jugadores de mucha jerarquía. Nosotros planteamos de por ahí jugar por fuera, tratar de buscar la superioridad numérica por fuera. Por momento hicimos bien, después del gol prácticamente no circulábamos, no girábamos la pelota rápido para tratar de llegar a Manu o Ronaldo, que jueguen mano a mano con los laterales de ellos. En el segundo tiempo sí, por ahí al comienzo ya empezamos a hacer esos cambios de frente donde por ahí Manu encontró ya el mano a mano, lo mismo Gaona. Y nos equivocamos también en el camino, aparte del mérito de Cerro, que bueno, sabemos que un equipo cuando se pone en ventaja con la jerarquía que tiene te puede manejar bien el partido. Y nosotros erramos varias veces el camino que habíamos practicado. Profesor Darío López para Radio 1, más allá de la derrota, ¿le queda conforme con el rendimiento de su equipo y qué tipo de cosas le parece que debe corregir para el próximo cotejo? No, conforme no, ¿verdad? Porque como estaba diciendo, creo que después del gol de ellos no hicimos lo que entrenamos, lo que practicamos. Nos desorganizamos bastante, donde a Cerro le conviene eso, porque Cerro con espacio sí te puede lastimar, tiene jugadores de buen pie. Entonces en el segundo tiempo creo que mejoramos, ¿verdad? Mejoramos en el orden, en la tranquilidad de jugar rápido por fuera, tratando de buscar el 1 contra 1, la superioridad numérica por fuera, ya que Cerro por ahí no tiene esos extremos que bajan para ayudar al lateral y podíamos encontrar los espacios por ahí, ¿verdad? Entonces
Tenemos que tratar de mejorar en la definición que cuando nos toca poder convertir, ¿verdad? Que uno cuando convierte o se pone en ventaja puede manejar o juega con cierta tranquilidad. Nos viene pasando eso en estos últimos partidos, ¿verdad? Que por ahí no estamos concretando o estamos decidiendo mal en el último tramo de la cancha donde tenemos que estar en la finalización. Nos pasó con Luque también, ¿verdad? Bueno, ahora tratar de recuperar a los jugadores, recuperar también los lesionados que tenemos, que son jugadores muy importantes también para nosotros y retomar otra vez y entrar en esa senda de la victoria. Estamos por finalizar.